Bienvenidos, Sanfilibes, a un episodio más de nuestro podcast, Sanfilis Rap Radio, el podcast de rap. Y bueno, yo soy Chechu y aquí, a mi lado, como siempre, mi amigo inseparable, Pablo o Pablo Erchail. ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí estamos. Otro día más. Sí, Hemos hemos vuelto hemos después de vuelto tiempo. al Después de estudio tiempo. o a tu casa. Ya después de tanto tiempo, ya tocaba. Y bueno, pues hoy tenemos una charla vía videollamada, que bueno, pues nuestra idea era, y nuestra ilusión hubiese sido hacerla en directo, bueno, o cara a cara en un estudio. De hecho, el plan inicial iba a ser ese, pero bueno, Sí. por imprevistos y circunstancias, pues al final se complica la cosa y hemos tenido que recurrir a la charla pantalla a pantalla, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues hoy tenemos un invitado que es una leyenda del rap viva y que lleva viendo en esto del hip hop desde que era un niño, desde los Ujú. finales de los 80 y que bueno, que a lo largo de todas estas décadas ha visto cómo el rap ha crecido, se ha expandido, ha evolucionado, Y se ha se ha diversificado. Sí, transformado. diversificado. Y bueno, no solo en España, sino en otros muchos lugares donde ha trabajado, donde ha actuado, donde ha vivido y donde ha viajado, incluido a ninguna parte. Y es que hoy tenemos en la casa de San Fili con nosotros a Gran Kultama. Yeah. ¿Qué pasa, colegas? Vamos, bienvenido. Bienvenido. Un placer estar aquí Sí, con vosotros y un honor. Para adelante, vamos. sí. Y bueno, pues lo primero preguntarte por el disco que has sacado recientemente, por ese BANP, Bienvenidos a Ninguna Parte, que bueno, de ahí el guiño y la introducción. Y bueno, pues preguntarte pues, qué tal ha ido la promoción, bueno, qué tal está yendo la promoción y qué acogida está teniendo del público y de tus seguidores y de los oyentes. Estoy muy contento porque estaba viendo unos feedbacks muy guapos, ¿sabes? Y a comparación con otros álbums, pues me está contactando mucha gente del pasado, ¿no? En general y tanto en medio de comunicación como gente del movimiento, ¿no? Y al final lo notas, ¿no? Está gustando mucho y muy contento, la verdad. Llevamos un mes y poco más de un mes de la salida del estreno del álbum y la verdad que está yendo bastante como esperaba o mejor aún incluso, ¿sabes? Ya estamos cerrando eventos por aquí también. Muy contento en general, la verdad. Bien, bien. Pues al final, o sea, todo lo que surge de de esta última parte del movimiento y sobre todo en la gente que lleva más tiempo, yo creo que también genera esa sensación de lo que hablaba él, ¿no? Como el movimiento se ha expandido, tal, pero vosotros, los que quedáis ahí atrás, y tú más, viniendo desde Torrejón, también lo verás de otra perspectiva. Y viniendo pues eso, desde hace muchos años, ¿no? Que de todos esos recuerdos que te puedan traer, o de toda aquella época, ¿no? En sus inicios y con la base y todo esto, ¿no? Es curioso que también que los de antes sigáis haciendo cosas de una manera también como antes y tal, muy... Sí, tío, además hay como una pequeña corriente, ¿no? De peña de movimiento, ¿no? En general, que está como, hostia, a ver qué, tiene la curiosidad de a ver qué van a hacer ahora, a ver qué siguen haciendo, a Sí. ver qué, solo por esa curiosidad, pues ya hay gente que ha estado pendiente del álbum y luego, pues bueno, la gente, mi humilde público que me sigue siempre, pues siempre están fieles ahí, ¿no? Pero sí que está viendo esa pequeña corriente, ¿no? De tanta gente mayor, o gente que no me ha oído mucho, como gente joven, ¿sabes? Que no habían nacido ni cuando sacamos nuestros primeros álbum. Y bueno, por aquí, por Torrejón, sobre todo, me encuentro chavalines, gente, hostia, cómo mola el disco, lo hemos oído, hemos visto el vídeo y, y muy, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora los chavales van por vídeos, ¿no? Escuchan el single, lo que ha sido el vídeo y luego tengo que escuchar el disco entero, pero he visto el vídeo, he visto el single y ya los tiempos cambian, ¿no? No es como antes que nosotros oíamos los discos enteros, no va a salir. Claro, claro. Con el Ahora los CD chavales, Claro. como con el cassette O sea, incluso. ahora por, ya, sí, por singles, por canciones, bueno, por canción a canción y visto en vídeo. eso Y es, obviamente ha cambiado mucho la manera de consumir la música. Sí, pero es interesante de que, o sea, desde tu último disco, que creo que fue en 2019, el Insomnio, eso han es. pasado 7 años, pero o sea, 7 años que parece poco tiempo, pero en el término de música, concretamente en el del rap,
han pasado muchísimas cosas. O sea, en los últimos 7 años el rap se ha transformado, se ha fusionado con otros géneros, con reggaetón, con trap, bajo este cajón desastre de la música urbana. Y entonces, como que, digamos, el rap ha cambiado mucho, el concepto del rap, y también el público ha cambiado bastante, ¿no? Pero que es interesante y bueno, y es un motivo de alegría que la gente joven escuche tu nuevo disco y que y que lo siga y le esté gustando tanto como los que llevamos escuchando rap toda la vida, ¿no? Desde hace muchos años. Ya Entonces te es digo. interesante que se vayan adaptando las nuevas generaciones Sí, también sí, a sí. los clásicos. Eso es, hay que adaptarse siempre a los tiempos porque no te puedes quedar ahí en los 80, ¿no? Sí. Pero hay que adaptarse. Ahora pues hay redes sociales, ahora es todo más clickbait, más rápido. Mm, Pues tienes que adaptarte a hacer, venga, un vídeo corto de 1 minuto, tampoco puedes meter todo el vídeo entero. Pues para los chavales, ¿no? Porque es que ahora cómo se mueve el mundo, ¿no? Entonces te tienes que adaptar siguiendo siempre un poquito pues la fórmula que has hecho, ¿no? Pero adaptándola a los tiempos que corren. mm, Ha sí, cambiado todo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado mi vida personal, ha cambiado todo, claro. ¿sabes? Muy distinto Sí, de todo, sí. hecho, se nota mucho en la duración de los discos, ¿no? ¿Qué? Escuchas Ya ves, desde tu Nacional Importación, que era un disco de hora y algo, ya ves, 19 temas. de Sí, 19 temas al último, que es un tema que Pero es que, es un disco que no lleva 40 minutos, ¿no? Pero bueno, que son 13 temas, ¿eh? Y y que ya, sí, son que y es unos que es. cuantos, ¿no? tú fíjate que hay gente que me ha dicho, no, antes de que saliera, ¿no? ¿Cuántos temas hay? Y yo he dicho, a varia peña, ¿no? Son 13 temas. Y hay gente que me ha dicho, hostia, qué guay, tío, ¿no? 13 temas, como si fuera ya la hostia, Te ¿sabes? has pasado, te has pasado. Imagínate cómo está el tema, ¿sabes? Sí, 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 ¿no? Es que además, claro, pues la sociedad cambia mucho, todo cambia mucho, pero pregunta, ¿tú has vivido siempre en Torrejón y has vivido en Torrejón todo el movimiento y la cultura desde allí? ¿Qué diferencia hay en Torrejón a otras zonas que hayas visto donde has vivido, donde has estado? Eso es, yo de Torrejón desde pequeño, bueno, quitando estos años que he estado en Estados Unidos viviendo, ¿no? Ujú, Pero sí, yo me he criado ahí y, a ver, me da la sensación de que antes se notaba más, de que antes como que estábamos en Torrejón en nuestra burbuja, con pues había más americanos y, y el movimiento se vivía más cerca, ¿no? Había muchos clubs y tal. Entonces ya cuando salías de pues, San Fernando, ibas a Alcalá de Henares, por ejemplo, ya lo notabas porque la gente de San Fernando y Alcalá del movimiento venían a Torrejón, ¿sabes? Y ya lo veías. Pero cuando ibas por allá ya notabas cosas, decías, esto no es lo mismo en cuanto al movimiento se refiere, ¿no? Y sí, sé que se notaba. Ahora ya no, ahora es que en cualquier lado vas y dices, hostia, pues ya solo las vestimentas se notaba un montón. Ibas por Torrejón pues algo que nos diferenciaba las gorras, las zapatillas altas, los peinados, los flies. En sí. Torrejón veía todo el rato, pero ibas a otro lado y no lo notabas. Pero ahora pues sales a cualquier lado y la gente pues ya sabe todo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, Torrejón ya se ha quedado esa etiqueta, ¿no? Sí, de Sí, la cuna del rap, ¿no? De la meca de- del rap, ¿no? Porque bueno, había otras cunas, ¿no? Pero la gente siempre ubica a Torrejón como la cuna del rap español, pero bueno, hubo otras zonas de entrada del rap, ¿no? Porque estaba la base sí, señor. militar Eso es. de Rota, ¿no? Que ahora sale tanto en las noticias por esto de la guerra de Irán. Estaba también la base militar de Zaragoza, donde entró el rap también, y se creó luego una escuela muy prolífica, como pasó también en el sur. Pero Ujú. al final tú lees documentación, investigas sobre dónde se originó el rap y la mayoría de las hipótesis de los relatos es que aquí se originó en España, en sí, en Torrejón, ¿no? Torrejón. Entonces, Totalmente. claro, entonces, ¿qué era lo, pues un poco lo que tenía diferente Torrejón de las otras cunas? Que era pues lo que has mencionado tú, esto de que había clubs de rap donde iban americanos y que digamos Eso como es. traía un poquito la esencia de allá, ¿no? Sí, totalmente. A ver, lo primero que las cunas, en Alcorcón, por ejemplo, la cuna de graffiti estaba mucho más asentada que en Torrejón. Tú en los 80 ibas a Alcorcón o a Móstoles incluso y era la hostia, ¿sabes? La gente de Torrejón no tenía ese nivel de graffiti, ¿vale? Ujú. Sin embargo, luego la gente de Alcorcón y de Móstoles pues venían a Torrejón a Stones, ¿no? Que era el club que había, al Misty, venían a la base a que le sacáramos porque yo, por ejemplo, pues mi padre trabaja en la base, otra gente con sus familiares han trabajado en la base, y era más fácil para nosotros
pillar vinilos, pillar la música que traían exportada de ahí, importada de Estados Unidos, cosas nuevas que ha salido. Y en el resto de España no había nada, no, es que no estaba ni del sur todavía en esos años, no existía tiempo libre, no existían las tiendas míticas, ¿no? Y mucha gente venía o a pillarse cosas originales que traían los Yankees o a grabarse cintas que les grabábamos por los contactos que teníamos. Solo venían a eso, venían a cortarse el pelo incluso, ¿sabes? Sí, Entonces Torrejón era como el centro neurálgico, ¿vale? Pero Entonces, no quiere decir que en Zaragoza hubiese ya un movimiento, en Barcelona igual, en Rota, ¿no? En estas ciudades. Lo que pasa es que en Torrejón es donde estaba la movida, digamos, sí, ¿no? De la ya peña. se concentró la Vaya, movida por primera vez. donde iba, quiero una discoteca guapa con yankees por ahí que parecías que estabas en una peli y la peña flipaba, decía, iba para allá, iba para Torrejón, ¿sabes? sí, Pero, por ejemplo, de calle, graffiti, por ejemplo, los ministerios del break, aunque aquí en sí, Torrejón también había mucha cultura de break entre los gitanos, por ejemplo, de mi barrio mismamente. Estaba antes J City Breakers, ganaron un concurso de tocata, un programa que había antiguo. Y esos eran, pues, peña de etnia gitana de mi barrio, ¿no? Entonces ¿Sabes? había cultura, pero luego te ibas a nuevos ministerios también y decías, joder, hay un movidón ahí que te cagas. Lo que pasa es que la gente venía a Torrejón a tomarse las cervezas pues, a estar en contacto con Con los la gente elementos, del movimiento, ¿no? con los elementos claro, del movimiento, ¿sabes? sí. Y es eso, básicamente eso. Claro, porque al final, como decías tú, tu padre trabajaba ahí en la base. A nivel familiar, habéis estado prácticamente en Todos conjunto los... con el movimiento, ¿no? En equilibrio. Eso es, mis padres llegaron a España en el 74 o así. Y pues imagínate, a la par del hip hop nació en esos años, ¿no? 73 así, todo el mundo sabe. Y a la par que iban saliendo cosas y ya veníamos del funk, del soul, ¿no? Pues se iban pillando aquí, ¿sabes? Salía el disco de Fat Boys, por ejemplo, o yo qué sé, o Boogie Boys mismamente. Y ya te enterabas que había salido hace unos meses allí en Estados Unidos. Y aquí ya lo estábamos escuchando, ¿no? Entonces era, sobre todo musicalmente, ¿no? En el rollo de pillar info de las cintas, de los discos. Claro. Aquí lo teníamos muy a la par, ¿no? Íbamos muy actual. Sí. Sí, que es curioso, ¿no? Que estamos hablando de que el rap entró por las bases militares, ¿no? Que ahora están pues, saliendo en primer plano en las noticias por la situación geopolítica actual, ¿no? Y que pues, está habiendo cierta polémica con las bases militares españolas y su uso por Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, que al final, que esto sirve un poco para refrescar o para traer un poquito a la luz de dónde viene el rap, ¿no? Que viene de esto que se está hablando tanto que mucha gente no ubicará, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Como que al final, de los que sabemos de la historia del rap, toda esta situación que está pasando, pues te recuerda un poquito, ¿no? Sí, Pero tío. bueno, pues como decía Pablo, a ver, tú eres de una familia bueno, de Torrejón y todos tus hermanos pues son raperos. Porque yo creo Eso que a es. tu hermano Fran, alguna vez por la que le dicen que era rapero claro, se enfada porque yo sigo siendo rapero. Porque lo Sí, sigue sí. siendo. Pero bueno, tú Todos. eres de familia todos tus hermanos son raperos y tú eres el pequeño, ¿no? De la Vamos, somos 5 hermanos y yo soy el antepenúltimo, ¿vale? Es el cuarto, Mm, digamos. Después ujú, de mí va el Shogun XL, Ujú, ujú, sí, que está dándole fuerte también, y él es el más pequeño de todos. sí. ujú. Así que, vamos, sí, sí, sí. Mm. Pero bueno, supongo que eso en casa, en los años 80 que cuando tú eras un niño, pues se respiraba rap todo el rato. Pero bueno, supongo que ellos, como hermanos mayores, te influyeron en la manera de hacer música y de entender el rap, pero pues tú piensas que tú les influiste de alguna manera en tu manera de hacer y de entender la música. Sí, pero con los años, con los años. Con los años, ¿no? Con los años, pues ya cuando yo empecé a adquirir mi estilo y una Sí, forma de hacer las cosas, pues sí que, pues siempre los hermanos te dicen, ¿no? Pues mola como lo has hecho, incluso hacer las cosas de alguna manera que se las haya dicho yo a ellos, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, pero hago yo mis inicios totalmente influenciado por mis hermanos mayores, porque yo antes de que tuviera uso de razón ya estaba escuchando cosas de África Bambata sin saber bien lo que era y Taz de Break y los vídeos, ¿no? Y entonces
me he criado con eso, ¿sabes? Y ya ves a tus hermanos mayores que empiezan a hacer maquetas y a juntarse con grupos y dices, hostia, pues yo quiero también con mis colegas, y Claro, nos claro. juntábamos y yo lo hacía. Entonces, claro, los inicios míos totalmente, vamos, por edad, ¿no? Básicamente, porque Sí, 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 al final los hermanos mayores también influyen mucho. Y en otras muchas cosas también, pero sobre todo lo bueno, que es la música. sí. Y eso luego también tiene una parte que hemos bueno, investigado sobre todo Chechu, que no solo está el rap, ¿no? Porque en tus comienzos también tienes una influencia ahí un poco más punk, un poco más de lo que había en ese movimiento en Madrid en esa época, o en España, o en el norte de España, igual, mejor dicho. sí, señor. Totalmente, totalmente. Sobre todo ya un poco más adelante, por el 94, 95, pues había varios colectivos ahí en Torrejón, pero había un bar que se llama el Manners, que íbamos mucho a lo típico, ¿no? Las primeras jarimochos, las primeras cervezas que tomabas. Pues ese fue el garito que íbamos, ¿sabes? A tocar, porque en Stone, por ejemplo, era por la noche y a muchos colegas míos no les dejaban ni entrar. Yo tenía mis trapis ahí familiares y podía entrar, pero para pillarme el pelo con mis colegas del barrio no podían venir a Stones todavía en esos años. Entonces íbamos al Manners mucho y a gente con la PGB, ¿no? Locales que ha habido ahí de plataformas y en esos sitios pues yo ya empecé a escuchar mucho La Polla Record, Cortatu sobre todo, Sociedad Alcohólica y de ahí viene, básicamente, de ahí viene, de escucharlo mucho cuando salíamos por ahí y a la hora de empezar a hacer mis rap serios sí que en algunos temas me ha servido un poco de inspiración, ¿no? Estos, digamos, mensajes más contundentes, ¿sabes? Sí. Más duros los he intentado influenciar en mis raps, ya con mis estilos y sacando un estilo un poquito más personal, ¿no? Si te das cuenta, en muchos de mis álbum primeros tengo la voz muy aguerrida, tengo Sí, muy puesto Sí, mucho con garganta, ¿no? Pues he sí. intentado adaptar un poco al rap, ¿no? De Al hecho, del rap. sí, una de las primeras canciones que yo escuché tuyas fue, bueno, escuché VKR en su momento por las Hip Hop Nation, que había ahí los CDs y tal, y próximo Viña Rock y no sé qué, pero ya empezar a encontrar música y decir, la del próximo, que tú tienes la voz ahí súper grave en esa sí. canción y estás con el, ¿cómo se llama Gritando, ¿eh? el? Sí, que y el otro, la contraposición, ¿no? Con aquí tenemos con la costilla, y tú, bueno, el próximo, el próximo. O sea, me flipó ese contraste, ¿no? Y me pareció muy, muy chulo. Y últimamente estoy viendo a muchos artistas forzando mucho la voz. Yo lo dejo ahí. Sí, Has creado escuela. Sí, hubo unos años que se veía hasta demasiado radical, muy, como muy exagerado. Y ahora sí, con los años estoy viendo algún que otro artista que está potente y está tirando de garganta, me mola Sí, mucho. bueno, Zatu al principio tiraba mucho y luego voz rebajó ronca. Luego bajó. para Incluso ir. yo rebajé mucho. Ya en el Nacional de Importación ya voy bajando bastante con los tonos de la Sí, voz. sí, Sí, Sobre todo por tema conciertos, tío, porque iba a conciertos y me quedaba, no sabía usar en esa época bien la voz, la garganta y tiraba más de garganta que de cuerpo, ¿no? Entonces tenía muchos problemas con la voz y ya los siguientes ras fui bajando, fui escarmentando un sí, poquito, es sí. normal, ¿no? También le Pero pasa. vamos, todavía queda alguno así con la voz potente ahí, sí. Sí. sí, Sí, sí. Muy bien, pues nada, preguntarte, estabas comentándole, o Pablo estaba comentando VKR, ¿no? O sea, es imposible no preguntarte de esto. Seguramente te preguntan siempre de VKR, porque claro, es parte Total. de tu historia y parte vamos, de la historia del rap. sí. Y bueno, VKR, bueno, tú empezaste jovencísimo, ¿no? Con unos 15 años, tú eras un Sí, 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 chaval. sí. Eso es. Y bueno, pues preguntarte, pues, ¿cuál fue tu primera impresión cuando entraste en un estudio por primera vez a grabar, ¿no? Porque hasta entonces tú actuabas en jams, ¿no? O en pequeños conciertos. Casa ocupa, Sí, por ahí sí. en casa, exactamente, en casas Y ocupas, en todavía, bares. Entonces, ¿cómo fue tu primera experiencia cuando entraste a un estudio y saber que ibas a grabar un disco? ¿Fue algo? buah, pues fue de flipar, fue lo primero de, hostia, qué bien me oigo. Me escucho increíble. Eso fue lo primero que pensé de, no me había oído así en la vida, ¿sabes? Fue increíble. Ya tenía 17 años cuando grabamos, ¿vale? Pero, viste, esto empezamos con VKR con 15 y ya habíamos hecho maquetas, habíamos ido a algún estudio, pero no tenía esa calidad, La ¿vale? No nitidez, tenía, ¿no?
ese toque, no sabía ni lo que era mezclar, ¿sabes? Luego decía, vamos a grabar y luego mezclamos. Y yo no tenía ni idea que Lo era que es eso mezclar. de mezclar, ¿no? Luego masterizar luego, ¿sabes? No tenía ni idea. Yo creo que era maqueta y pum, claro, con 15 años. Sí. Entonces ya cuando te metes en un estudio, ya dices, hostia, que ahora sí que puede mezclar. Y ya empecé a entender los conceptos de voces, de un flipe, ¿sabes? Un cambio importante. ¿Sabes? Sí. De lo que había venido haciendo hasta ahora, desde el 94 hasta el 96, fue un cambio de decir, ¡buah! Entonces ya a partir de ahí pues vas avanzando un poquito, ¿no? El proyecto ya buscas un estudio un poquito mejor, ya los siguientes discos ya se ve mejor calidad, pero sí la primera impresión fue esa de flipar en colores. Sí. Porque bueno, vuestros primeros discos de VKRef se grabaron bajo el sello Yogano, que fue No, ese es el o- nuestro. Nosotros fuimos con es Zona Bruta el primero. Zona Bruta, ¿no? Que fue el sello Eso que se es. fundó después, ¿no? Después, primero, con Yoga no salió Madrid Zona Bruta, y Zona Bruta no existía todavía. Salió el Mm. disco de CPU. Entonces, cuando se creó el sello Zona Bruta, que fue en parte por culpa de CPV, que ellos Sí, fueron los. claro. el- Que luego, bueno, que luego grabaron o y sacaron los y, y siguientes no- fue- discos. fueron, fuimos nosotros el primer grupo que editó con Zona Bruta. Nos sacaron Mm. a nosotros ellos. Sí. ¿Sabes? Eso es así, con Nieve Villar, que era la que llevaba el sello con ellos. Y el primer grupo que salimos en el sello Zona Bruta fuimos nosotros, a pesar de que antes Mm. estuviera Giovanni. Sí. Así que muy buenos tiempos, la verdad. Sí, sí. Sí, Sí, bueno, Zona Bruta es uno de los sellos más importantes de la historia del rap. Sin este sello no se sí, entendería sí. todo lo que, bueno, cómo creció sobre todo el rap en España a principios de los 90 con discos de La Mala Rodríguez también, son discos el de Lujo Ibérico también es de Zona Bruta, ¿no? No, ese O salió es con el Giovanni. Yogano, es el de Iba a, Yogano, sal- ¿no? iba a salir con Zona Bruta, Iba a salir de pero Zona Bruta, pero bueno, se fueron. Bueno, pero hubo cuestiones muchísimos raras. discos, ¿no? De los Sí. Sí, primeros grupos de A rap. ver, sin menospreciar a Giovanni, pero que fue el primero que ya apostó por el rap, claramente. Bueno, y quitando la movida esta que hubo con las multinacionales, con el Rap de Madrid, que para mí eso ni cuenta, porque eso. Creo que el primer sello así que apostó por el rap, digamos, independiente, el rap que conocemos ahora, fue Yogano. Lo que pasa es que Yogano lo dirigía gente que no era del hip hop, ¿no? Digamos, gente de por ahí, lo dirigía. Hay modernos, indies y peñas así. Bueno, O gente que no que estaba especializada en el hip hop, pero que no vivía, digamos, en el movimiento, ¿no? Y Zona Bruta, digamos, que es tan importante por eso, porque fue el primer sello hecho por gente del hip hop, ¿no? Entonces, por eso es un honor, ¿no? Haber dado el pistoletazo de salida de ese sello, ¿sabes? sí, porque claro, y ya que mencionas tanto o el hip hop como tal, el hecho de VKR, de verdaderos creyentes de la religión del hip hop, te lo habrán preguntado más veces, pero ¿tiene alguna enjundia, algún significado detrás que hayáis dicho entre todos? Tal, pues esto viene de Of ahí. course, of course, of course. A ver, veníamos de una época, lo que te he dicho, ¿no? Veníamos del 94, 93, y años antes veníamos de una época muy clandestina, muy oscura, ¿no? Después del rap en Madrid y todo este rollo, pues era como que no te fiabas de nadie y empezaron el rollo de las maquetas, no sé si os acordáis ya. Había un no mercado de éramos maquetas. nos No, no era acordamos más mucho. bien de lo que nos han contado, porque éramos muy Erais más pequeños. jóvenes, soy más joven. Pues bueno, empezó en el 92, 93 y esa era la época del bacalao, del chimo bayo, de una máquina total y era chungo. Entonces mucha gente que venía del rap, digamos de la época de rap en Madrid, empezó a pirarse de ahí, empezó a irse al bacalao, a discotecas de estas de punchi punchi. Entonces teníamos la sensación de que nos habíamos quedado cuatro reales, digamos, cuatro en general, no había más peña, pero que se notaba, ¿no? En los eventos que había en los 90 con los que habían en 92, 93, se notó un bajón, pero muy guapo, en Torrejón sobre todo. Entonces decidimos juntarnos unos pocos grupos, que era el We Solos, que era el TC y el Ramos, luego por otro lado era el Poison, y luego estaba yo con el Karma, que ya habíamos hecho un grupo, ¿vale? Entonces éramos un poco los que manteníamos así el rollo en Torrejón, ¿no? También estaba Chojin por ahí, estaba Macabro, había más, ¿no? Pero del barrio así éramos nosotros y dijimos, tío, es que nos hemos quedado cuatro gatos. Vamos a hacer un grupo, vamos a hacer una unión
que somos los verdaderos creyentes, los que han quedado, ¿no? Los verdaderos creyentes. Sí. Y así fue Pero como nació, así fue. sí, aparte de la influencia de la música, del bacalao y demás, también en esa época llegó a salir mucho en televisión el hecho de ha nacido el breakdance y vamos a sacarlo en televisión. Ha nacido el rap y Eso, ponemos bastante. es una cosa que tiempo después incluso Totekin cuestiona sobre la política del consumismo, ¿no? También que cómo dar cabida a eso tiene un sentido, pero sin conocer las bases pierde su sentido. Entonces, eso puede que también influyera en el hecho de que del 90 y del principio del 90 y tal, a cómo avanza la gente también le reste valor o pase a otras cosas o ya lo dé por sabido, o no sé. Totalmente, totalmente. Por eso decidimos poner el nombre de los verdaderos, porque Bien, éramos bien, los que bien. sabíamos, ¿no? De todas formas, el bacalao pegó una hostia muy dura, ¿eh? O sea, el bacalao hasta que se fue luego pasaron muchos años, no fue ninguna moda, digamos, pasajera, ¿sabes? O sea, el bacalao fue duro. Con la época de la ruta del bacalao, no sé qué, la Peña se iba a Valencia y el bacalao duró y mucha gente que iba, te cruzabas en la movida de bacalao era gente que estaba en el rap antiguamente. Sí, Lo que pasa es que no eran los verdaderos, bajo nuestro sí. punto de vista. Igual fue un filtro, ¿no? El bacalao fue un filtro para descartar a Destapar, esos que no eso es, eran creyentes del rap y que habían pasado por el rap como una moda, como algo transitorio, totalmente. y que le hizo que quedaran pues, los verdaderos devotos del Lo más gracioso es que rap. muchos de esos, luego a los años, ya de Lo mayores, empezaron volvieron. a escuchar rap otra vez, ¿sabes? Empezaron con el rap. Pues sí, suele pasar. Pues sí. Pero bueno, una preguntilla sobre, bueno, la última sobre VKR. Bueno, la penúltima, la última la que te han hecho todo el mundo, vale, pero esto, bueno, VKR sois un poco hijos hermanos de CPV. Bueno, en tu caso eres hermano porque Fran estaba en CPV. Y, Y bueno, pues cuando tú escuchas el primer disco de VKR, el sonido te recuerda mucho a CPV, ¿no? Es un sonido, ese sonido oscuro, con esa actitud algunas cosas. confrontativa, violenta. Entonces, bueno, estilos muy parecidos. Entiendo que el rap español está engendrando el rap que se estableció después, que es el rap hardcore, con mensaje Sí, combativo. Vosotros sois los pioneros de eso, pero eso, digamos que se podría ver como una competencia, ¿no? Estos dos grupos que están aquí compitiendo. Pero vosotros eso lo veíais como una competencia entre VKR y CPV o son una rivalidad o era algo más sano, ¿no? Donde vosotros Donde subir todos un poquito. prevalecía y que el rap. era totalmente competencia, pero era una competencia sana y de Ujú. super colegas y les debemos mucho a ellos. Ellos nos han puesto en parte en el mapa, ¿no? Nosotros ya hicimos el resto, ¿no? Por si no, ellos tampoco hubiesen contado con nosotros en todas las cosas que han contado, sobre todo J mayúscula, Sui también. Todos en general, ¿no? Fran, mi hermano, pues lo que has dicho tú es que somos hermanos. Mi hermano fue el realmente culpable, fue mi hermano que fue el que Sí, nos contactó con todos ellos y ya íbamos, antes de que saliera Madrid Zona Bruta, nosotros ya íbamos a SCAO, íbamos a Bodega Sánchez, a Sí. muchos concursos de la época, ¿no? De esto como la batalla de freestyle de ahora. Y siempre estaban, nosotros participábamos en los eventos, era algo más pequeño, pero ya salíamos ahí. Y en esos concursos ya estaban Nafri y Cami por un lado, que tenía su grupo, Mesui por un lado, Jungle Kings estaba como ya terminando su época, pero estaban por ahí también. Teníamos ya mucho contacto, ya antes de todo eso. Así que al final lo que dices tú es una competencia, pero es como en un equipo de fútbol cuando están dos jugadores en el mismo puesto, ¿no? Estamos sí. con el mismo equipo, pero Al final nos motiva y se nos... somos hermanos, pero tenemos que competir por algo así parecido, Sí, ¿no? Pero Bien, bien. hemos estado en el mismo equipo siempre, desde antes de Madrid Zona Bruta ya. sí, Así. genial. Y bueno, la pregunta de siempre. Pues, ¿en noticias o se volverá a ver a VKR juntos? Hay noticias que te cagas, tío. Bueno, Además, te puedo hacer una pequeña exclusiva. A ver, te digo que no va a haber un trabajo, eso ya te lo digo ya, se lo digo a todo el mundo, que no va a haber un pendiente en principio, no hay, digamos, previsto ningún trabajo nuevo. Lo que sí que hay es una fiesta que vamos a hacer de celebración este año, de los 30 años de VKR que celebramos. El primer disco de Más que Dificultad fue en el 96 y este año pues hacemos 30 añitos. Así que no os puedo decir la fecha todavía, pero va a ser muy pronto. vale, Vamos a vale, lanzarla. perfecto. Ya tenemos aquí la Va a ser primicia de San va a Félix. ser una fiesta, un festival muy, muy guapo ahí en Torrejón. Y vamos, estáis invitadísimos a Genial, acompañar a gracias. vosotros y Gracias, todo gracias.
pendiente. Ahí En cuanto estaremos. esté el cartel, os lo paso y Claro a que ver sí. si podéis rolar por ahí, porque va a ser un fiestón de Sí, celebración muy importante. así Ahí lo lo dejo, creo. Genial. ahí lo dejo. Bien, Pues claro que bien. sí, ahí estaremos. Y Genial. enhorabuena por esos 30 años de VKR, que Muy habrá que contentos. celebrarlo por lo alto. Una pasada, la verdad. Sí, 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 mucho, Pues nada, mucho tiempo. buena Buena noticia sacamos de noticia, esta sí. charla. Así que no Y faltéis ahí, ¿eh? No, no. no, seguro que no. Bueno, pasamos a hacer unas preguntillas para conocer más sobre tu manera de hacer música y el proceso creativo. Y bueno, pues queremos preguntarte, pues, ¿cómo ha evolucionado tu proceso creativo desde tus primeros trabajos, como o sea, Al ritmo de la noche o con VKR, hasta este último trabajo de BANP? ¿Cómo ha evolucionado tu proceso creativo durante todo A esto? ver, no siempre es igual, pero es una contradicción porque no siempre es igual, pero siempre hay cosas, puntos que se unen, ¿no? Bueno, Cosas que son iguales, depende de para qué. Por ejemplo, yo antes no existía tanto los temas, ¿no? Ahora, por ejemplo, grabo un tema, hago una maqueta, lo vuelvo a grabar 2 o 3 veces y ya cuando estoy convencido lo tiro, ¿no? Pero antes no, antes había temas que iba al estudio directamente, lo grababa, lo escribía ahí en el estudio, pum, 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 con 4 ideas y lo grababa y ya iba para adelante. Entonces creo que ahora estoy un poco más pausado, más controlando la voz que antes. Antes no tenía creo que no tenía tanto control de la voz y eso es una evolución muy, muy guapa, ¿sabes? Saber cuándo me voy a asfixiar, cómo utilizar los tonos. Antes no tenía tanta presencia de esto, ¿no? Entonces, joder, no me para de sonar esto. Entonces, creo que la evolución ha sido importante en ese sentido. Sí, ¿no? De hecho, en el último disco se puede apreciar eso un poco, ¿no? Que vas modulando la voz en algunos temas, ¿no? Hablando de videoclips y tal, uno que tienes, ¿no? Es el Bienvenidos a ninguna parte, el que dices, no, ¿cómo se llama la de La de eh, Camino Lento, la de Con el Langui, Camino Lento, la de Puto Pastel. el puto pastel? Y con el Langui también se nota, porque la de puto hay pastel que como que hacerlo. vas ahí muy... Sí, Pues más, está muy más bien. A pausado. Más pasito que la pausa. prisa mata, chico. Digo. Antes era como más lanzado, ¿no? Más loco, más. Y Sí. ahora como que voy midiendo un poco más los tiempos, ¿no? Usando los flows un poco más adaptados, ¿no? Y también pues un poco más actuales, ¿no? No te vas a poner la rápida como los 90 ahora. Sí, Pero pues he intentado actualizarlo lo máximo posible y utilizando pues eso, esta calma, ¿no? Esta cosa que te da pues un poco los años al final. Y bueno, ahí está el resultado. Sí, sí, no, muy, muy bien. Y de hecho, esas es cosas en eso que has dicho, ¿no? De primero ir con el proceso a full, de escribo en el estudio, tal. mm, Entonces, con toda la carga social, algo habrá ahí que, porque tiene mucha carga social todo tu mensaje, ¿no? O sea, cómo vuelcas eso muchas veces, ¿no? Porque en el estudio, vale, pues mira, hoy estoy sí, hasta los huevos de escuchar a este o al otro, tal, no sé qué, pues de la política o de lo que sea, ¿no? De las injusticias o todos los problemas que hemos tenido y que van subiendo desde los 90. Pero bueno, sí, pero ¿cómo? supongo que habrá cosas que te inspiran en el día a día, ¿no? Como dices, pues ver las noticias, decir, uff, esto cómo está, igual te inspira ahí Bueno, alguna ver las estrofa, ¿no? noticias cabrea más que otra cosa, pero Sí, bueno. sí, Exactamente, totalmente. ¿Sabes? Muchas veces estás viendo las noticias o lees algo y dices, te influye tanto, te cabrea tanto que dices, no puedo quedarme callado, tengo que expresarlo de alguna sí, forma. Pues por la calle mismo se te ocurren cosas y ves algo y apuntas y claro. otra cosa que no hacía antes, por ejemplo, ¿no? De estar en la calle y pum pum. A veces antiguamente se me ocurrían cosas y luego se me olvidaban. Claro, Entonces, y pues llevas ahí. Sí, me tomaba 2 cervezas y ahora no, ahora soy algo más para acordarte, ¿no? pendiente y también con las tecnologías no es más fácil, ¿no? Pues, O sea, bueno, por ahí. pero que sí, sí, totalmente. Como el rap, ¿no? El hip hop es el telediario del día a día. Ujú. Sí, Pues lo he intentado eso fluir y juntar con el típico rap, siempre un poco de hacer rimas también, ¿no? Que no falta tampoco en el disco. El rap de un poquillo vacileo y mezclar temas sociales, pero bien dichos con hasta cierto humor, ¿no? En algunas cosas. Pues eso, es una mezcla de ambas cosas, ¿no? sí. Y bueno, pues preguntarte un poquito sobre tus colaboraciones. Bueno, tú has conocido a cientos de raperos, de artistas del hip hop durante tu vida.
fuiste corista de Amala Rodríguez en sus inicios, pero bueno, has colaborado y has actuado con KCO, con Rasus Clay, has colaborado en tu penúltimo disco, colaboras, ahora con el Langui, con Sí. Ariadna Pollo en este último disco, Sí. que para nosotros es un Euri. regalo a la gente que Sí. está escuchando desde hace muchos años, porque era una deuda pendiente, ¿no? Esa colaboración de Cultura con Ari. Pero bueno, digamos que de todos estos artistas con los que has trabajado, ¿hay alguno particular que te haya dejado más huella o que haya influido en tu manera de hacer música? A ver, pues de todos te quedas con un poquito, ¿no? Luego al final con la gente que más has estado pues, con la mala, ¿no? Como bien has dicho tú, que he estado muchos años, o con J mayúscula sobre todo, ¿no? Que más, o sea, eran más mayores que nosotros, pues sí que he aprendido un montón de cosas, ¿no? La forma de fluir una prueba de sonido, por ejemplo, o en los ensayos mismamente, ¿no? Aunque yo ya tenía pues una cierta experiencia, ¿no? Con VKR, pero tanto ellos han aprendido cosas de mí como que yo he aprendido muchas cosas de ellos. Por ejemplo, con la mala, pues antes no, yo jamás había llevado in-ears, ¿sabes? Los auriculares Qué maravilla. y la mala estaba muy pendiente de eso. Vamos a poner los in-ears y cosas así. Pues un poquito de cada uno vas cogiendo lo Sí. mejorcito y ya ves, sí que se te quedan cosas, sí, sí, sí. Sí. Es que eso es curioso, ¿no? Bueno, lo que ibas diciendo de coger de cada uno y tal, pero ya si lo pasamos al plano general de todos los artistas y de la evolución del rap hasta que se ha convertido en género urbano en España, ¿no? Como esa forma de hacer ha cambiado radicalmente en cuanto a muchos temas y a la hora de consumir también, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias para ti desde los inicios hasta ahora? A ver, nosotros venimos de la época de los CDs, las cintas, sacamos los primeros discos en cinta. Entonces antes había una distribuidora, el rollo promoción, ¿no? Eh, los sellos estaban implicados en eso porque era su trabajo y era lo que Sí. le tocaba. Pues no sé, lo de poner carteles de tu álbum o de los conciertos, eso ha cambiado un huevo. ¿Sabes? Sí. Ahora cada uno se tiene que hacer básicamente su movida, su promoción, ahora es todo mucho más independiente, que por un lado me parece mucho mejor en ese sentido, ¿sabes? Que tener que apostar todo a alguien que te haga todo y al final no saben las cosas y depende de los números y tal. Ahora no, ahora chavales que no se sabía quiénes eran, han hecho un trabajo de marketing personal ellos mismamente y son top de la hostia ahora. Sí. Entonces, el rollo independiente es lo que más, el cambio más tocho que Sí. veo. Ujú. ¿Sabes? Sí. Además, la gente si hace Pa- sus cosas no A necesitamos nivel de hacer. producción también, ¿no? Porque Más al final la accesible ahora la, producción. la producción. Ahora cualquier chaval Eh, que tenga un estudio, bueno, se puede hacer, coge un ordenador potente, coge un beatmaker, tal, y cuatro cacharros y se puede hacer un estudio y llama a un colega que escribe las letras y pueden hacer, en un par de días se graban un tema de rap, ¿no? Antes, O utilizando la base del rap mm, para hacer. claro, última. Eso es. Porque ha habido una gente que ha puesto esos caminos y ahora pues ahí está tutoriales en YouTube. Sí, Antes no, antes era, por ejemplo, si tú quieres ser, digamos, para grabar un álbum, por ejemplo. El último que grabamos con VKR, que fue en Las Calles, si no me equivoco, 2001, ese disco nos valió 3 millones y pico de pelas. 3 millones y pico, es pues, mucho dinero, más de 18.000 pavos. sí, Entonces, hoy en día eso es impensable. ¿De qué pasó? Después de ese disco dijimos, vamos a hacer nuestro propio estudio, ¿no? Mi claro, PC fue que dijo, yo hago un estudio y lo hago yo, ¿sabes? Pues para que veas el cambio, ¿no? Ahora, pues la gente tiene su propio estudio, incluso en su casa, house es home studio, ¿no? sí. Y suena increíblemente bien, ¿sabes? Ha cambiado eso la hostia y todo, ¿sabes? Ahora, antes para hacer un videoclip era carísimo, ¿sabes? Y Sí, ahora, alguien que sepa con un iPhone guapo, puedes hacer un vídeo que te cagas, si sí, sabes tener un poco unos códigos, ¿no? Pero tú puedes hacer unos vídeos sin alguien que sepa un poco usar con un teléfono guapo, puedes hacer un vídeo. Sí, sí, sí. sí, Para que Y veas cómo ha cambiado todo el rollo. sí, en esa subida exponencial que comienza, yo diría, 2015 o algo así. Antes de eso hay un periodo, que también lo hablamos bastante con nuestros invitados, ¿no? En el cual hay una especie de receso pues, con la crisis económica de 2008 y con la tal, y burbuja. la burbuja, ¿no? Que hubo con el rap también y cómo cayó en ese momento también muchísimo, influenciada por muchas cosas. Y en tu caso, ¿cómo viviste ese periodo entre, pues eso, 2008 en adelante?
hasta volver. ¿Cómo te influyó a ti eso y darte Pero cuenta que cada vez se sí, expandía más gente y todo esto? sí que se notó un montón porque ya a partir de esos años, creo que recordar un poquito antes, el físico ya se dejó de vender, ya no había casi tiendas de discos, empezó Internet a saco, empezó el MySpace, a todas estas redes De sociales. Spotify, todo esto. Y por un lado, fue una putada porque las ventas se notaban luego, ¿no? Al final era menos, pero por otro lado, no dejamos no hemos, yo en mi caso particular, ya no te hablo de lo que sí que he continuado haciendo muchas cosas, aparte con otros artistas, ¿sabes? Tenía una banda de músicos y luego el rollo se nos ha abierto un campo muy importante que es el de Latinoamérica, ¿sabes? Gracias Claro. a todo esto, que es un campo que no teníamos muy controlado. Y a partir de esos años yo recuerdo haber ido a Latinoamérica varias veces, Sí, ¿sabes? Entonces, mucho sí. más que ahora, ¿sabes? En esas épocas he viajado mucho últimamente. Sí, que es algo que coinciden muchos de nuestros invitados, ¿no? Le decía, pues, Zenith y Artes, que fueron, Sí, ¿no?, los últimos invitados, ¿no? Y que es muy notorio, ¿no? Que cuando vais vosotros a Latinoamérica, o sea, y os tratan como ídolos. O sea, la gente, ahí llenáis pabellones, estadios, ¿no? Sí, vamos, Y yo en mi caso no del todo pabellones, pero bueno, sí que hemos llenado pero salas. tendrás Pero bastante afluencia, hay grupos de aquí que son más top allí que acá, ¿sabes? claro. Mueven mucho más número de gente en México, por ejemplo. Es Sí, una pasada el movimiento que hay, sí. ¿sabes? Es un sí. campo muy abierto ¿Cómo, sí, sí, perdona. no, no, perdona, pues un poco como dice ese contraste de, o esa un poco paradoja, ¿no? De que si hay como mucho más seguidos y admirados al otro lado del charco, que aquí en vuestro propio país, donde, bueno, en su día hace unos años era ahí bastante seguido, pero luego gran parte del público se ha olvidado, se ha dejado de En lado, casa ¿no? del Entonces, herrero, cuchillo de palo. Sí que es verdad, en casa de Herrero, pero también creo que es una cosa de sentido común también que pase, porque te explico por qué, porque en México es 7 veces España, es que es más grande y todo, y el luego mercado tiene más muchos grande. países, hay muchísimos países, hay más gente allí en general, son muchos más millones de peña que te abren una puerta importante, ¿sabes? Entonces España al final es lo que es y no es tan grande como México, por ejemplo. Pero es que ya te juntas con Colombia, te juntas Chile, Argentina ahora está empezando a dar muy duro, Uruguay también, están muchos países por ahí. Y joder, pues al final es que son mucho más. Entonces al final es como, no sé, como cuando vienen los Yankees aquí, pasa un poco lo mismo con algunos grupos que son más hasta top aquí que allí en Estados Unidos. Entonces, pues no sé, tienes ese componente también de que no somos de allí, somos de España, venimos de Sí, al lejos. final fueron Sí. o sea, vosotros fuisteis los referentes para ellos, como para nosotros los Yankees, Totalmente, ¿no? totalmente. Tú hablas con peña de Chile, por ejemplo, y respetan más el rap español que el francés, por ejemplo, Sí, que no lo viva el entienden idioma al tanto, ¿no? final. Mm. Y les hemos abierto un campo a ellos también, sobre todo los primeros grupos de aquí, ¿no? Sí, además que se nota la influencia, ¿no?, de que los peores grupos ahí punteros que empezaron a salir de Chile, luego México, es así un poco de los principios de los 2000, ¿no? Y donde se nota la Mm. influencia de que justo coincida con la eclosión del rap español, ¿no? Entonces sí Sí, que hay tío. una impronta. Sin embargo, en el público español no sigue tanto no va tanto a los conciertos de los raperos yankees, porque nosotros aquí alguna vez fuimos al concierto de Onyx y no había mucha No había mucha gente. afluencia tampoco. Ahora ha Ve- venido Wu-Tang Clan este de gira en Europa, nos hemos tenido que ir a Berlín porque a Porque España no han España venido. no venía. Entonces, como que ya no se invierten mucho en el rap americano. Es verdad que igual Puede, porque cobra mucho, pero puede ser, yo creo que eso es porque ahora el rap español ha pegado el pelotazo definitivamente y también puede ser porque es que, claro, yo por ejemplo, yo no sé si visteis a Kendrick Lamar, pero Kendrick en Barcelona llenó el palacio este de, no Claro. sí, me acuerdo cómo se llama, un sitio increíble de grande. Entonces, a lo mejor la peña está esperando a estos, ¿no? Un poco a los J. Cole, a los Jay-Z, a Kendrick Lamar, a esta más peña, eso va a ser, contemporáneo. va a ser. Pero claro, ¿qué le pasa? Que se cobran una millonada Claro. Sí, de mucho dinero, es muy difícil traerles. Y a lo mejor los grupos que vienen, ahora viene Mobb Deep, que ya ha venido muchas veces. De todas formas, a Onyx yo lo he visto ya y he visto con la sala petada, ¿eh? Aquí en Madrid. Aquí donde fue, pero bueno, te estoy hablando de 2012, 13 o sí. sí. Ya fuimos Claro. Y hace unos los meses. primeros años que ha venido, pues han venido, joder, he visto a Common, he visto a KS One, he visto varias Sí. peñas que ha venido Carlos aquí. One vuelve ahora en un par de Sí, meses, ¿no? Ron vuelve. Marciano, hace poco vino Ron Marciano y es underground y lo reventó. Sí, Sí. sí.
Y luego estos de Griselda, Benny Butcher también me han venido y han llenado mucho, ¿sabes? Entonces, es un grupos que son menos complicados de traerlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablabas, bueno, estuviste viviendo en Nueva York. Hablando de Estados Sí, Unidos. hablando de Estados Unidos. Voy a empezar por el final. Te volviste en 2020. O sea, esquivaste la bala de la pandemia allí. Qué guay, macho, me pilló Bueno, allí, macho. ¿Te Fue pilló por allí? eso. Me pilló allí, colega. Ostras. Me pilló allí. Hay un pequeño docu que hablo de esto justo cuando volví y está por ahí cuando podéis verlo. Pero cuento eso, que yo estaba allí, había sacado el último álbum Insomnio y cuando salió como en diciembre, enero y fue la pandemia empezó en febrero, marzo, algo así. sí, Me pilló justo allí que íbamos a hacer varias ciudades para hacer conciertos, íbamos a hacer cosas. Y claro, el disco se quedó como en stand-by en el aire, porque con toda la movida que se dio, imagínate, para hablar de música era complicado. Sí. Hemos todo aparcado, se cerró todo, nos quedamos sin curro, sin poder hacer cosas y yo me quería volver a España y no podía, o sea, un movidón, pero importante. Pues hasta julio así no pude volver, Claro, claro. desde marzo que estaba el aeropuerto aquí cerrado en España y tuve que liar un pollo que flipas para volver, ¿sabes? Me vine con un bajón que flipas y ya cuando llegué ya de puta madre, ¿sabes? Sí que es Pero cierto que, bueno, sí que es cierto que no era el plan volver todavía, me iba a quedar un poco más por allí, pero tuve que volver a la fuerza, claro. porque no estaba Donald Trump, además, imagínate. Mm. sí, Dijo, no hay ayudas para los inmigrantes sin papeles, no hay ayudas. Yo no sé si estaba Imagínate ahora cómo tiene que ser, ¿sabes? sí, O sea, es que es durísimo. sí. así es, así es. Eh, Así que una odisea, pero bueno, por fin volví y a resetear y a volver de cero, a empezar de cero otra vez. sí. Bueno, pero no, ese periodo ahí tuvo que estar muy. Los años anteriores a la época de la pandemia y tal, tuvieron que ser, ¿no? Porque compaginar todo lo que hacías allí Sí, y a quien conociste también, ¿no? Ya te sí. digo. Y Sí, bueno, sí, conociste sí. a Kool Herc, ¿no? Ahí. Señor, sí, sí, me El voy. padre del rap, el padre de la música hip hop. Mi gran padre llamaba yo. Sí, 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 sí. sí, Ay, una pasada, una sí. pasada. ¿Y Sí. cómo fue esa relación? Porque entiendo que no era de que lo conociste en un día y ya está, ¿no? Que erais coleguitas. A ver, yo le conocí a través de mi colega el Joja, un MC de Santo Domingo que vive allí en Harlem hace un montón. Y yo como vivía en Harlem, pues a través de él le conocí. Y yo, claro, yo al principio me decía Jorge hablar, yo no le hacía mucho caso, pero ya me dijo, oye, que hoy, ¿sabes a quién vamos a ver? A Kurger. Y yo digo, no, jodas, y ya fuimos para allá, a su barrio, allá a Boogie Down, al Bronx, de verdad, ¿sabes? Y le conocimos, y fue una flipada, y o sea, es un señor mayor ya. Sí. Claro, Y claro. lo bueno es que yo veía que el tío hacía unos eventos super underground ahí, en plan compañía latina, y quería venir, íbamos a buscarle para que viniera al evento y le gustaba mucho ir a los sitios a escuchar rap español. Pues se ve que no tenía demasiada información. Ujú. Y venía, macho, venía. Aparte que le íbamos a comprar hierba y de todo, pues. Claro, claro. Y el tío, vamos, un señor, vamos, un señor. Lo que Sí, pasa es que ya ¿no? con sus cosas de abuelete, ¿no? Claro. Pero yo no se lo pregunté nunca, pero yo no sé si tendrá casi 70 porras o así. Claro, digo, es que, bueno, para que no lo sepa, que DJ Kool Herc fue el padre de la música hip hop, fue el primer DJ que descubrió el Big Break, que era, bueno, Ujú. entrar a hacer un loop de un ritmo y que eso fue la base, el Con los germen de crayones de ahí. la música hip hop, ¿no? Sí. Solo una nota para que no lo sepa, ¿no? Entonces, Eso bueno, pues que es conocías a Kool Herc tuvo que ser algo completamente una emocionante, pasada ¿no? surrealista, Sí. pero total. Sí, Qué sí, sí. bueno. Y no sé, ¿recuerdas que algún consejo, alguna conversación que tuvieras con él que te llevaras aquí y que te ha marcado un poquito? No, simplemente decía, let's do it, pero como que siguiéramos ahí haciendo lo que estábamos Adelante. haciendo, nos escuchaba rapear en español y luego con él pues había que hablar un poco inglés, ¿no? Pero que él iba a los eventos a escuchar rap español y además era de los pocos yanquis afroamericanos que venían. Los Joder. afroamericanos ni los americanos ni Sí, no sí. venían a los eventos, era Y bueno, que todo así. él es de raíces jamaicanas, ¿no? O sea, sí, hay de Sí, raíces claro, africanas, claro. evidentemente, que por ahí también igual le llamó un poco más. Ujú. Pero gente del movimiento, digamos, afroamericano, no iba mucha gente Sí. a no.
eventos, pues. No se juntan mucho, ¿no? Los afroamericanos con los latinos allí, ¿no? No Estarán demasiado. en barrios donde... A ver, en general no, pero sí que hay bandas de latinos y afros y hay conexiones y uniones, pero en general no es muy así, la verdad. Está un poco segregado. Sí, Las pandillas de más jovencitos sí que ves un poco de todo, pero también. igual la gente mayor ves un poco menos. Yo, Luego ya dentro del hip hop, así un poco más, digamos, más ortodoxo, más de los de toda la vida, sí que ves un poco más variado, ¿no? Va a ser una fiesta yo que sé, hemos visto pinchar a Big Marky o ahí ves un poco de todo, ¿no? Ah, pues yo conocí a Crazy Leg, ole. de los Breakers, y bueno, había eventos que hacían, digamos, también asambleas, hablando un poquito del movimiento, y ahí iba un poco gente de todo tipo. Entonces, pero sí, en general se ve mucho los latinos por un lado, los negros por otro lado. Sí, Luego hay Es que otra se escena nota de esto mucho de... la diferencia. Claro, luego, por ejemplo, he ido a conciertos, he ido a ver a Ill Bill o a Necro, que hacían conciertos y casi todos eran gente blanca, ¿sabes? Raperos blancos. Es como un poco raro, ¿sabes? Pero que luego hay un poco, pues también hay gente que se une, ¿no? Hay gente más variado. Así que bueno, esos son Welcome to America. sí, sí, no. Sí, porque es curioso todo lo que genera y se está generando ahí, que primero vino lo de Israel, tal, luego vino el tema de la exclusión social, que lleva ya tiempo, Ujú. pero todo el tema de la exclusión social, de Sí, sacar a la gente que fuera. parece que se ha dado un paso atrás en ese aspecto, ¿no? Con la llegada de Donald Trump, que está viendo esta persecución, ¿no? Con tantos, con los inmigrantes, ¿no? Que Ya ves. está Los siendo... Ice. Yo me los encontré por ahí. Yo cuando Sí, vivía allí me los encontré. Lo que pasa es que en esa época no estaban tan a saco. Ujú. Pero claro. en los primeros 4 años de Trump, que son los que Mm, viví yo allí, mm. encima, ¿sabes? Para flipar. Yo me fui con Obama, pero ganó allí. Estando Sí, yo allí, ganó Trump ya. Y me comió bienvenida. los 4 años que eh, Sí, ha estado ahí. Luego ya me volví y al año entró Biden. Digo, me cago en la leche. Sí, Pero sí que hay cosas que hacen lo mismo que Biden, pero sí que hay otras cosas. Solo tienes que ver cómo está Estados Unidos ahora, tío, está ardiendo. Hay manifestaciones todos los fines de semana. mm, Es chungo cómo está el tema. sí, Está y en duro cuanto cojo. a películas, Civil War retrata un poco eso, es de 2014 creo, y retrata un poco esa visión, ¿no? Que también se ve en muchos más sitios en el mundo y se lleva mm, viendo desde hace años la radicalización de las cosas, la separación de las cosas Sí. y, y es un tema difícil, ¿no? Porque ya no es solo allí, ya es en todos los lados, cada vez hay más distancia entre la gente y yo creo que es un problema social ya tocho, mm, más Está que político, que polarizando, también. está polarizando mucho la gente, pero la sí, sociedad, lo que dices tú, que hay un problema importante mm. en ese aspecto, ¿sabes? Es que parece que está siendo ya como un nuevo equipo de fútbol. Si yo del Madrid, del Barça, o a muerte. Sí, Sí, sí. Que bueno, que parece que está pasando lo mismo aquí en España también, ¿no? Que está la sociedad cada vez más polarizada. Por eso te digo que es un Ah, problema de la mm, sociedad ya sí, mundial en general, ¿sabes? sí, Entonces, bueno, a ver, sí. me queda cruzar los dedos, ¿sabes? ujú. Sí, porque la forma, bueno, No, no, bueno, yo le hacer una pregunta, pero pregunta, Pablo. A no, raíz de esto de la sociedad española sí, ¿cómo es? Polarizada, ¿no? Porque, bueno, venía escuchando tu disco, tu álbum Sentencia, y ahí, bueno, hablas un poquito del abuso de la burguesía sobre el pueblo, ¿no? Durante los años, este álbum lo grabaste durante los años del gobierno del PP, ¿no? Este creo que es de 2014, creo que es, ¿no? Gobernaba el PP. Entonces, parece que este tipo de mensajes permea más cuando gobierna la derecha. Pero ¿crees que este mensaje tendría la misma repercusión o el mismo impacto en la situación actual? Dado que al final los problemas, a pesar de que estamos en un gobierno de izquierdas o progresista, al final los problemas fundamentales de la gente, como es la vivienda, desigualdad, la sanidad, siguen siendo los mismos que cuando el PP. Pero, o sea, ¿no sientas que permea este tipo de mensaje social más cuando gobierna la derecha y que parece que con la izquierda hay un poquito más de... Es que ese es el problema, en mi opinión, como has dicho, ¿no? Es que no, para mí no es izquierda lo que está gobernando. No, El PSOE no es de izquierdas. Hay que empezar por ahí, porque si claro, no, al final ya vamos mal. Entonces la gente están saliendo ahora floreciendo muchos grupos, ¿no? De ultraderecha, diría yo, que no son ni del rap ni del ya, movimiento,
que hacen este tipo de conjetura, ¿no? Que hacen, hostia, pues como está a la izquierda, voy a cerrar de derechas, ¿no? Error, grave error, porque lo primero para empezar no es una izquierda real, no es la izquierda. Izquierda no puede ser izquierda si tú eres monárquico, por ejemplo, o si No, tú has tenido a los GAP, o si tú tienes estos problemas con la vivienda, ¿no? Si dejas lo que has dicho tú, ¿no? Que dejas campar a sus anchas a fondos buitre, que luego, por otro lado, tiene más que ver con las comunidades autónomas. Eso hay que decirlo también. sí, el O sea, tema de la el vivienda, sí. problema de la sanidad y de la vivienda es más responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero bueno, dicho esto, el gobierno que tenemos ahora actualmente no es de izquierda. O sea que por mucho que sea el repollo, no son dos veces Ahí, pollo, porque claro. suele, ¿sabes? Entonces hay que saber un poco los conceptos, ¿no? Que sea una derecha un poco más liberal, una derecha más tranquila, es lo que me parece a mí, centro derecha moderada, es lo que me parece el PSOE, porque al final las personas somos lo que hacemos, no lo que decimos, ¿no? Entonces yo creo que gente con un poco más de, vamos a ver, que yo no soy analista político ni mucho menos, yo soy en sí, yo Pero ya soy, tienes. pero creo que hay cosas de sentido común, lo decía ahora, ¿no? Yo creo que es un problema del capitalismo que es el que hace, el que pone a estos gobernantes para que hagan de trampolín para hacer sus rollos, ¿no? Para que haya cuatro que están arriba y los demás abajo sufriendo. Y seguramente que se meterían a cuello más gente No, de pero vuestro podcast Sí, por decir eso, pero es la realidad. Y si no, si estoy mintiendo, pues desmiéntelo. sí, Dime por qué no. sí, Entonces yo creo que efectivamente. es más el problema que estamos teniendo la sociedad es del capitalismo. Entonces, lo que pasa aquí es que la derecha, históricamente, siempre ha estado de rodillas al capitalismo, siempre ha estado abrazando, ha estado mucho más cerca que un partido más digamos, centro-derecha moderada, como el PSOE o así. Entonces, por esto vienen esas críticas, ¿no? A la derecha, pero no porque sea de derecha, sino porque tú estás abrazado al poder mucho más, ¿sabes? Y claro. te pones Y la carretera, le has puesto la la carretera propia histórica. evolución, claro, la propia evolución del siglo XX a cómo han, o Mm, sea, cómo han entrado todas las cosas ahora, ¿no? Desde el siglo anterior que se iba, o supuestamente, y con la evolución que ha tenido a nivel tecnológico, mm, social y todo, ha ido evolucionando entre socialismo, voy a llamarlo de alguna manera, ¿no? Que se iba mezclando a nivel económico con el liberalismo, iba cambiando cada cierto tiempo hasta que ya llegó la Thatcher y el Reagan y mm, dijeron, se acabó. Y creo que fue Reagan, ¿no? El que también se mm, juntó con la Thatcher y Eso tal. es. Entonces, Sí. ya entrados los 2000 todo cambia muchísimo a nivel tecnológico Mm. que involucra a lo social, a la rapidez de las cosas. Entonces, sí, todo ese volumen de cosas, si lo adaptas a la política, tienes un mensaje muy claro de mm, disgregación de la gente y de incluso, pues eso, es una pena ver que cómo han engullido, desde mi punto de vista, ciertos partidos a movimientos un poco más, ¿cómo se dice?, sociales, Sí. ¿no? Tanto en lo mm, económico como en lo propiamente social Mm. y cómo los ha engullido y se los ha tragado y sí, cagado en cuestión de poco tiempo, ¿no? mm, Pues yo creo que es un poco el volumen de todo lo que tú decías al principio, ¿no? Si tenemos un volumen de aristocracia, burguesía, que encima son los tecnócratas de la época, los que generan todo ese volumen de dinero, pues ya lo tienes ahí. Mi opinión. Eso, sí, totalmente de acuerdo y al final vivimos en este sistema porque es que no tenemos otra opción, pero es que en el otro sistema actualmente no hemos vivido, ¿sabes? Entonces a lo mejor un sistema compartido, ¿no? Como en algunos países ha habido, ¿no? Un sistema más capitalista pero compartido con socialistas, sí, como China ha pasado, ¿no? Entonces eso nunca lo hemos vivido aquí en este país, mm, ¿sabes? Aquí ha habido un sistema capitalista total, sí. un poco sesgado, otras veces menos, pero siempre ha habido ese sistema, ¿sabes? No haya gobernado el PSOE o el PP, siempre más moderados Lo unos que que parece que otros, Sí, el PSOE pues, pero tiene esa fachada por el socialismo de izquierdas, ellos se autodeclaran de izquierdas, pero como dices tú, al final las políticas que han hecho y sobre todo el legado que han dejado sus políticas, como pues fue Felipe González el que empezó a privatizar el suelo. el primero, exactamente. Consecuencia Y de eso, gas pues, natural, por ejemplo, gas natural era público y lo privatizó Felipe González antes que los fachas, ¿sabes? ujú, Entonces, hay que saber bien un poco lo que ha hecho cada uno y lo que dice ser llamar cada uno, porque se pone ese nombre porque son sus inicios, ¿no? Sus inicios sí que fueron marxistas, digamos, ¿no? Los principios del PSOE, ¿no? Pero estoy hablando antes de la guerra sí, civil, a partir de la transición eso se acabó.
¿sabes? Entonces, de hecho, joder, es una movida porque les prohibieron, ¿no? Les prohibieron como partido político, a ellos y a todos los demás partidos políticos, sí, o ellos comunista. después de la transición, y los mismos que les prohibieron, que son, digamos, que son los sucesores, ¿no? De Del esto, porque régimen. mira, son sucesores. Sí. Ahora han pactado con ellos el poder judicial, por ejemplo. No eres de izquierda, hermano. No, eso no es Sí. izquierda. Entonces, esto es Claro. una Es una versión light o versión laxa o es, adaptada a sí, a la transición. digamos, moderados, ¿no? Pero eso no es izquierda. Sí. Y bueno, yo tengo una preguntilla más y es el hecho de, ya cuando pasas de todos estos temas y lo pasas al día a día, ¿no? El hecho de tener que enfrentarte a gente que viva el racismo a día de hoy o que tenga que sufrirlo, mejor dicho, más que lo vive, porque la gente o lo vive de un lado o lo vive del otro, ¿no? El tema del racismo y cómo ha cambiado con los años, ¿cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo... ya en el día a día, en el hecho de... Mm, A ver, sí que no hay un racismo de ahora que viene el Ku Klux Klan y te cuelga, eso No, ya no claro. está. Pero racismo institucional, por ejemplo, sí, sí, sí sigue habiendo. Y te cuento porque es que tú, por ejemplo, pregunta a una persona árabe o una persona de raza negra o los problemas que tiene para entrar a una vivienda, aun teniendo pasta, aun teniendo dinero, o los problemas que tiene para conseguir trabajo cara al público, un montón de cosas más, ¿sabes? Un tío de autobús negro, cuando has visto, es muy difícil ver con la carnicería de tu barrio. O sea, hay muchos más latinos, ¿no? Eso sí, pero personas árabes y en este tipo de... sí, Tienen hay más problemas. Pero al final Mm, es un racismo institucional. Hay muchos tipos de racismo, ¿vale? Está el racismo de pues, la esclavitud, ¿no? Cuando te sí, cogían y te sí. traían por ser de otro color. Pero eso, evidentemente, con los años eso se ha mejorado. No hay Mm. ese racismo, pero el racismo sigue existiendo, ya te sí, digo. El racismo yo creo que hasta la luna y racistas. Y sí, es un problema de la humanidad, no es un sí, problema de Sí, España. sí, sí. como Eso decía, De prejuicios y ético, y antiética, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Falta de ética sí, eso y es, y de es empatía. un mal síntoma del ser humano, digamos, ¿no? Sí, sí, En sí, África hay pero un racismo entre etnias y entre la gente que son... Pues hay racismo en todos los lados, hay sí, como distintos tipos de decía, racismo, pero hay creo que, racismo. creo que decía el Chojin, dice que si todos fuéramos del mismo color, el ser humano sería racista por los olores, ¿no? Que es como eso, Totalmente. que el racismo es algo intrínseco y dices, hay que buscar alguna diferencia entre los seres humanos para discriminar, ¿no? Como en el país de mis padres, ¿no? En el Congo, ¿no? Son todos la gente de raza negra, pero por ejemplo, entre los balúas y entre otras etnias se matan, ¿no? Somos del mismo color, no puedo ser racista contigo porque por el color de piel, pero soy xenófobo de la hostia. Sí, Si tú has nacido sí, de, por ejemplo, si lo que pasa aquí con el problema de Cataluña, pues algo parecido, ¿no? sí. Tú como seas catalán, tú ya solo por ser catalán ya eres malo, ya no y la gente de Cataluña algunos también. Tú solo por ser de Madrid también con la sí, gente de Euskadi, pues pasa mucho. Solo por ser vasco eres etarra o eres no sé qué. ya, En general pasa en el ser humano así mucho, ¿sabes? Si no somos del mismo color, pues voy a buscar sí, ah, otra otra, razón. otra razón para odiarte. Sí. Entonces, eso es un problema del ser humano un poquito, ¿no? Que es muy difícil contrarrestar, ¿sabes? Ya, ya, Así ya. que, pero bueno, aquí en España, pues sí, sí que el racismo institucional lo hemos vivido tengo muchos cercanos que lo han vivido. Y es una realidad, no pasa nada por decirlo y hay que hablar de estas cosas, ¿sabes? Pues sí, se debería hablar más. Vale, bueno, pues nos vamos a acercando al final de la entrevista porque, bueno, pues ya llevamos un rato y tú tienes que Guay, irte de al puta madre. evento. Y bueno, pues hacerte un par de preguntas sobre el futuro. Primero sobre el futuro del hip hop. Bueno, Sí. es cómo ves, bueno, cómo ves el hip hop ahora y cómo lo ves dentro de unos años. Y sobre todo si piensas que se puede recuperar la cultura hip hop de los cuatro elementos, ¿no? Porque parece que el hip hop de los cuatro elementos ya se ha disgregado completamente y se está casi en proceso de extinción. Pero no sé, ¿tú ves que si todavía sigue habiendo se A ver, preserva esa cultura y se puede el hip desarrollar? hop tal y como lo hemos conocido, sí que parece que está clandestino, pero en mi opinión no lo está tanto como parece. El problema es que ahora el rap, no así el hip hop, el rap que ha salido del hip hop, la música de rap, ha pegado un pelotazo de la hostia y se nos ha ido de las manos y están utilizando rap para hacer eh, muchas cosas. Gente del pop, gente de ultraderecha,
el rap se ha ido de lo que es esas raíces. Pero el hip hop en sí creo que tiene buena salud y va a continuar porque lleva desde el 73 y yo me acuerdo ya hace años decían, hip hop va a morir, va a estar muerto y aquí seguimos. Y yo estoy en contacto con mucha gente que tiene plataformas, gente del break, gente del graffiti que está muy a tope, gente del rap también que hace cosas reales, pero lo que pasa es que no está en el foco. Está en el foco los grupos de rap que están ahí sonando en la radio y Sí, eso es lo que la gente lo más suena, pero eso no quiere decir que haya infinidad de gente que lo siga sí, haciendo real. Lo que pasa es que pienso que no tienen tanto foco, ¿sabes? Como antes. Ahora estamos más clandestinos, me incluyo. sí, Que antes salía algo así duro y se sabía lo que era, ¿no? Pero ahora tiene que sonar en la radio, en la tele y siempre, pues digamos que les viene mejor un tipo que haga rap más light, ¿no? más Sí, Entonces, comercial o claro, al más... final. poner el O, foco ahí, pero eso no quiere decir que no haya, que el hip hop, sí, o que que haya hable de gente cosas que sean menos incómodas también, ¿no? Eso es lo que exactamente, interesa. totalmente. Los Sí, sí, mensajes son importantes, los mensajes no vas a Eso sacar a es. uno que se caga en la poli como yo ahí. sí. Entonces vas a sacar a otro que hable de otras movidas. Claro, Entonces hace eso es lo que poco. yo creo que lo que está pasando un poco, ¿sabes? Pero no quiere decir que el hip hop goce de mala salud. Lo que pasa es que el rap es tan potente ahora en el mundo mundial que todo el mundo quiere usar el rap, todos quieren ser rapper ahora, ¿sabes? Sí, Es un Entonces, poco eso, ¿no? No sé qué grafitero fue o pues qué writer, más bien, puso una historia que decía eso, ¿no? Precisamente, si tu mensaje no incomoda, trataba de entender todo el mundo del graffiti y tal, pero si tu mensaje dentro del hip hop no incomoda, igual no estás haciendo precisamente hip hop, ¿no? Es lo ujú, que tú totalmente de pones. acuerdo. No sé quién lo ha dicho esa frase, sí, pero me suena, sí, me suena haberlo leído de Sí, alguien por ahí. sí. Y totalmente de acuerdo, Sí, no sé, 100%. no sé si sí, fueron dos hermanos, me suena que fueron dos ujú, hermanos leyéndolo, pasando por el Instagram sí, haciendo lo típico de tal, pero me suena, sí. sí. Total, macho, total. De hecho, yo creo que eso es uno de los síntomas, uno de los rasgos que distinguen al rap vinculado al hip hop de toda la vida del rap actual, de este rap que explota tanto que se escucha en las radios, ¿no? Que es que el rap clásico, tradicional de hip hop es un rap de protesta, de autorreivindicación, mientras que este rap más ligado a la cultura urbana tiene unos temas más banales, ¿no? Unos temas más superficial, hablan de otras Sí, cosas, o ¿no? bueno, Vamos a o perder, aunque, Claro, vamos a- aunque traten temas profundos, lo hacen desde el establishment, o desde el más, punto de eso es. estabilizar las cosas y y son temas más introspectivas, ¿no? Pero sí. temas más introspectivos y reflexivos, pero que no tienen, digamos, un contenido social un poquito más llano, ¿no? Sí, Sí, totalmente. Además, a mucha gente a veces, gente no de toda la vida, pero hay gente que entra en el movimiento o empieza a escuchar rap y le gusta identificar lo que es el rap y lo que es el hip hop. Es increíble que tengamos que seguir explicándolo, pero lo tienes que explicar, Sí, porque hay gente que no sabe, ¿no? Vamos a bailar hip hop o vamos a esto, tú cantas hip hop. No, bueno, vamos a especificar un poco. ¿Sabes? Hip ujú, hop eso es una forma de ser, una actitud, un movimiento, unos elementos, ¿no? Luego está dentro del rap, pero parece que hay que seguir explicándolo. explicando para que la gente sepa distinguir. No, no, el rap es lo que han usado, que es lo que peta, que es lo que Sí, peta del pop, ¿no? claro, Pues lo han usado para hacer lo que sea. sí, Pero de hecho, eso es no mucho más ayuda que un poco. Toda esta explosión del rap que no hip hop no ayuda, ¿no? Porque al final mucha gente puede pensar, pues rap es esto, ¿no? Pues ya hay muchos conciertos, sobre todo esto de ahora de mucho grupo de rap político, eh, pero que vas a sus conciertos y no, el público no es de hip hop, ¿no? Igual es un aún público más así, ligado al ¿no? punk, ¿no? Sí, Porque más puncarras suelen ser los Eso, de... sí, total, eh, sí, verdad. Sí, tío. Ujú, Así que y- bueno, sí, que seguir y- peleando para darle caña a la cuestión. sí, Sí. sí, bien, para seguir bien. remarcando el rap vinculado al hip hop y para que la gente aprenda cuál es la diferencia. A ver, cerramos un poco. Sí, venga, Cerramos. vamos cerrando, vamos cerrando. Vale. Última pregunta. Sí, sí, hay que Bien, hacérsela. vale. Nos has comentado un poco el evento que vais a tener en un futuro por el 30 aniversario de VKR, pero tú en solitario o con otras personas, ¿tienes algún proyecto a futuro del que puedas contarnos alguna cosilla? A ver, ahora acabo de sacar hace un mes Bam. el álbum y estoy bastante Bastante tienes. contento y no me presionéis, por favor. Pero sí, hombre, yo Sí.
Tengo sobre todo featurings, en plan featuring sí que porque como estaba con el disco no había podido hacer muchas colaboraciones y estaba muy enfocado en eso. Entonces tenía cosas pendientes que ahora voy a retomar y sí, sí, voy a sacar unos cuantos featurings con artistas bastante potentes. Bien. Estoy en eso ahora vamos a empezar no tenemos ningún tour preparado, pero voy a hacer algunos eventos por a lo largo del estado y la verdad que estoy en eso ahora mismo. Genial. Seguramente que me ponga a hacer alguna cosa nueva un poquito más adelante, pero y no tardaré. Ujú. Pero quiero aprovechar el tirón del disco para darle caña, porque Claro que sí. cuesta un trabajo, ha costado unos años y no puedo dejarlo ahora ni No, Sí, no, claro, tiempo. hay que claro. Hay que darle el estar cariñito que... Ahora exactamente. sí, Y ese la trabajo difusión que merece. hay que recompensarlo. Así Sí. que en esas estoy ahora. Pues nada, entendemos que lo estarás anunciando por las redes sociales, Eso los es. próximos conciertos. Y bueno, y esperamos con mucha emoción el evento de VKR. Muy próximamente, tío, muy próximamente. Sí, sí. Genial. Y pues nada, bueno, tenemos las tres preguntas rápidas, como dice, la de triple, es unas tres preguntas rápidas que hacemos ya para cerrar, que son preguntas como queremos un poco tu respuesta espontánea. Eh, Mojarte más o menos, eso ya tú. Bueno, sabemos que tú eres Vale. una persona que te mojan más. Pero bueno, pues lanzamos las tres preguntas. Venga. Entonces, a ver, la primera pregunta es, pues si tienes una canción ahora en mente que no te puedes quitar de la cabeza, que estés escuchando todos los días, o alguna que se te ha metido que nos quieras recomendar. A ver, muchas, pero bueno, pues decirte una que estaba ahí, la de Spicy de Nas. Spicy de Nas. Canción que se llama Spicy, que es de hace hace dos álbumes, tres que sacó y ahora la estoy poniendo en las sesiones, no la encontraba y ahora la he catado y llevo oyéndola ahí ya unos días. Bien, bien. Bien, bien. Ahora mismo tengo en la mente esa canción. Luego Sí, tengo pues algunas habrá cosas que más. escucharla ahora. A Acá está decirte, escuchar. sí, sí, increíble. Entonces, Con ASAP Ferg. con ASAP Ferg, Sí, 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 sí. Está guapísimo, tío. segunda pregunta. Si hablas con una persona que nunca ha escuchado rap y no conoce absolutamente nada de la cultura del hip hop, ¿qué grupo o artista recomendarías? Public Enemy. Vale. Public Enemy. Vale. Así como para que empiece un poquito que no empiece a lo de ahora, ¿no? Digamos, digo, no empieces porque ha habido una historia y a partir de Mm. Public Enemy vete para arriba, que podría ir antes de Public Enemy, ¿no? Pero Sí, pero yo creo por que ponerte a alguien de mi época para que empiece como nosotros, más o menos. sí, yo creo que Public Enemy ya puede empezar a entender la historia. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, la tercera y última, ahora esta la de mojarse, ¿eh? A ver, Venga, vale. un artista o grupo que considere sobrevalorado. Ah, hostia, qué cabrones, ¿eh? Pues a ver, no sé, puedo decirte uno. A ver, Kenny West de ahora, no el de antes, el Kenny West de ahora. Oh, no, mira, calla. No, el Hincho, por ejemplo. Ah, El Vale, Hincho, Hincho, vale, sí, vale, el perfecto. Hincho. este Cambio mío, el Hincho. podría- Me mojo, me mojo. sí, sí. A ver, estoy un poco de acuerdo, ¿no? Porque el Hincho parece que se está haciendo más ruido por toda la polémica y Que, controversia que que despierta por engloba, sus sí. mensajes y por su apoyo a Vox y a la ultraderecha, ¿no? Que es algo Sí, que en tus entrevistas pues lo hablan mucho, ¿no? Y que te preguntan mucho de esto porque es un fenómeno, digamos que el Hincho es un poco el icono de todo este fenómeno de raperos de derechas que más o es menos. completamente Pero ya no es contradictorio, solo ¿no? eso, o sea, cuando estuve viviendo en Valencia también en época de pandemia, me suena que al volver estaba como en el link de los mails de la universidad y sacaron un curso, no sé si era la Universidad de Valencia, una de por allí, de marketing y rap. Y salía como ponente, uno de los ponentes, el Hincho en aquella época, que todavía no sabía, No he estudiado marketing. era como, claro, o sea, Por es, eso te digo, por eso te digo. Pues, Sí, de hecho, hay mucho rapero que ha estudiado marketing, ¿eh? No es el único. Hay algunos y se nota, ¿no? Que ya ves, fusionan el rap con los negocios, así, ¿no? O lo toman como un negocio. total. Bien, pues sí. Bueno, bueno, pues Ahí lo esta dejo. ha sido- Pues sí, aquí sí, nada, pues muchas gracias. Te has mojado como estamos. esperábamos. Me Sí, va a la marcha, me va a la marcha. Güey. claro que sí. No esperamos menos. Bueno, pues hablando de marcha, tenemos que Pues hacer marcha todos, tenemos que así marchar. que, Muy bien, bueno, tío. ha Y, sido un placer estar contigo este rato. sí, y Tanto nada, pues para... muchas gracias por compartir tu tiempo y este maravilloso rato que hemos tenido con una gran conversación. Igualmente, un placer y un abrazo muy grande. Peace.